Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra web protector y al tipo de cambio. Me permito presentarme, Eduardo Morales Galaviz, para servirles, consultor del centro de soporte para el área de Business One. El día de hoy vamos a tratar los temas de el DB Protector y la herramienta para el tipo de cambio. Estos dos software son un valor agregado que se proporciona a nuestros clientes con motivo de apoyarlos en mejorar su operación y facilitarles un poquito la administración del sistema. ¿A qué me refiero con administrar el sistema? Pues que ya no tendrán que estar, por ejemplo, haciendo respaldos manualmente o que ya no tienen que estar colocando el tipo de cambio de forma manual. Esto es muy conveniente para empresas que tienen más de 5 o 10 compañías, pues es un poquito engorroso estar copiando y pegando el tipo de cambio para cada una de ellas, pues es mucho más fácil que tengamos una herramienta automática que nos permita hacerlo. Vamos a comenzar trabajando con el DB Protector. El DB Protector es un servicio el cual toma un respaldo de tu base de datos o de tus bases de datos, dependiendo de las que tengas, y las va a llevar a un servidor seguro en la nube. ¿Esto que nos va a permitir? Pues que tus respaldos estén en una locación segura, que ya no tengas esa exposición a que si se te cae el servidor, pues no tengas un respaldo. ¿Por qué? Porque lo que comúnmente hacemos como administrador del sistema es que los respaldos los dejamos en el servidor. Esa no es una práctica tan recomendada, pues porque pudiera ser que nos caiga algún virus, que se nos caiga el servidor, que tengamos pérdida total del sistema. Pues si el respaldo de la base de datos está afuera, una vez que restablezcamos el sistema, pues podremos hacer la descarga de la misma y podemos continuar trabajando. Esto la verdad es que es una súper ayuda. Vamos a comenzar viendo las parametrizaciones generales para el DB Protector, cómo agregar nuevas sociedades si es que aún tenemos espacio disponible y cómo podemos llevar la administración de la herramienta. Como todos sabemos, para la instalación del DB Protector, pues se hizo una campaña recientemente de instalación a todos nuestros clientes, o si aún no contamos con ella, podemos solicitarla a el correo de centro de soporte. Un consultor se va a conectar contigo, te va a generar una cuenta y te va a hacer la instalación. Vamos a ver cómo es que queda la instalación para que podamos entender un poquito mejor cómo funciona y a lo mejor nos pueda apoyar en el soporte. Una vez que el consultor te ha instalado el DB Protector, pues te va a vincular una cuenta que es la que se ha creado con tu usuario. Esto con los datos que se te han solicitado previamente. Por default se te van a asignar alrededor de 10 GB de almacenamiento en la nube o dependiendo del tamaño de tus bases de datos. En esta parte de mi cuenta podemos ver con qué usuario nos estamos conectando, cuál es el espacio disponible que tenemos en la nube o cuál es el utilizado, y vamos a ver en un momento a qué se refiere con histórico local e histórico en la nube. Esto es muy a grosso modo lo que configura el consultor en conjunto con las carpetas donde vamos a guardar los respaldos, los históricos, así como la tarea programada en el servidor de SQL. ¿Cómo trabaja el DB Protector? El DB Protector trabaja de la mano con SQL mediante una tarea programada, la cual nos va a generar un archivo .back con cierta nomenclatura. Una vez que este archivo se ha generado, pues llega al DB Protector, el servicio, y se lo lleva a la nube. Vamos a ver dónde se configura esta tarea programada. Esta tarea programada la podemos ver desde SQL Server Agent en Jobs y tenemos una que se llama Sham DB Protector. Vamos a ver cómo es que está configurada para que podamos ver cómo funciona. En los steps vamos a ver que hay uno que se llama de la misma manera Sham DB Protector, el cual es un query como el que tengo en pantalla, el cual nos genera nuestro respaldo de las bases de datos. Este respaldo está configurado de la siguiente manera. Va a colocar la ruta donde yo quiero que caiga y se va a colocar el RFC de la sociedad en cuestión. Por ejemplo, si yo tuviera 5 empresas, cada una se va a diferenciar por el RFC, más no por el nombre de la empresa. Esto que nos permite que al momento de cargar podamos diferenciarlas o de descargar. ¿Por qué ponemos el RFC? Es requisito para poder identificar cada una de las razones sociales para evitar que se repitan, así como poderlas identificar mejor. Ojo,
El DB Protector solo se va a llevar los archivos que tengan una nomenclatura así, el respaldo más la fecha. En un momento vamos a ver cómo queda. Yo, por ejemplo, voy a ejecutar mi query para que me haga mi respaldo y me voy a la ruta C, ShamDB Protector, respaldos, que es esta. Como vemos aquí ya me está ejecutando mi respaldo, ya está saliendo, y la nomenclatura que les comentaba. Lleva el RFC, lleva la hora en formato año, mes, día, hora, minuto y segundo, punto back. Es importante recordar que no se va a llevar ningún otro archivo que no lleve esta nomenclatura. Esto pues está dentro de la tarea programada de SQL que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo programamos los respaldos? Pues mediante mediante la agenda aquí, yo lo tengo programado para que se ejecute todos los días a la 1 de la mañana. Es importante definir qué días y qué horario vamos a querer que se configure, porque pudiera ser que yo tenga un turno de la noche, pues a lo mejor no quiero que se ejecute a la 1 de la mañana, sino al término del turno a las 5 de la mañana, o por ejemplo que se ejecute todos los días a las 8 de la noche, cuando yo sé que ya no hay usuarios conectados. Ojo, esto únicamente es para la ejecución de respaldo, aún no se lo lleva el de Protector. Ok, y bueno, nada más me guarda los cambios. Entonces, yo ya sé que todos los días a la 1 de la mañana va a salir el respaldo de mi base de datos SB con este formato. Si yo me fijo, pues aquí está mi respaldo con la nomenclatura pertinente. Ahora, vamos a regresar un poquito al tema de las carpetas. Regularmente dejamos en C o en alguna unidad con suficiente espacio los instaladores y el proceso del DB Protector. Estas carpetas, las de histórico respaldo, las habíamos visto aquí, que son las que configuramos. ¿Qué quiere decir cada una? La de respaldo es donde van a estar cayendo los respaldos de SQL mediante la tarea programada. Y la de histórico, ¿qué es lo que hace esta carpeta? Bueno, cuando el DB Protector se lleve mi respaldo, lo va a cargar en la nube, pero a la vez me lo va a mover en esta carpeta para que yo lo conserve también de forma local. Es decir, se lo lleva y te deja una copia del mismo. ¿Cómo es que las va cambiando o cómo sabe cuántos dejarme? Pues por los que se configuraron a través de la creación de la cuenta, que me dice históricos local hasta 2 archivos. Esto quiere decir que me va a guardar aquí en mi equipo el respaldo del día de hoy y el día de mañana. Cuando llegue el domingo y se ejecute, me va a borrar el más viejo, es decir, el del viernes, y se va a quedar únicamente sábado y domingo. Cuando llegue el lunes me borra el del sábado, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con histórico en la nube. Cuando llegue el domingo, me va a borrar el del viernes en la nube y me va a cargar el de ese día, así sucesivamente. Esto se puede configurar para que sean más respaldos o menos respaldos, dependiendo de las necesidades que tengamos. ¿Vale? Entonces, ya llegamos a la parte donde sale nuestro respaldo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Dentro de la instalación del DB Protector, nosotros instalamos un servicio, el cual se llama DB Protector tal cual. Vamos a los servicios. Y aquí tengo el DB Protector Service. ¿Qué va a hacer? Que va a estar haciendo cada cierto tiempo un barrido de los archivos que haya dentro de mi carpeta. Entonces, cuando sea la siguiente corrida, si el servicio detecta que tiene un nuevo respaldo con la nomenclatura correspondiente, pues va a empezar a cargar. De lo contrario, pues se sigue de corrido hasta la siguiente barrida. Ahorita, por ejemplo, no ha hecho la corrida, entonces ¿yo qué puedo hacer? Pues le puedo dar aquí dentro de mi barra de herramientas de Protector y le doy sincronizar ahora. Me va a indicar que está sincronizando. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Esto depende pues de nuestra velocidad de internet y de nuestro respaldo, del peso, mejor dicho. Es recomendable que la tarea programada sea fuera de un horario productivo por 2 razones principales. Una, si hay gente trabajando y sale el respaldo, pues ¿qué va a suceder? Que a lo mejor al momento del corte siguen entrando transacciones que ya no se quedan en ese respaldo y a lo mejor en alguna contingencia pues ya perdemos el control de qué es lo que fue, lo que quedó y qué es lo que no.
Y la segunda, cuando está cargando, pues, como todos sabemos, cualquier carga de archivos pesados, pues puede afectar nuestro rendimiento tanto de la red como del servidor. Por eso es que se recomienda que sea siempre fuera de productivo, ¿vale? Este es a grosso modo cómo está funcionando el DB Protector. Ahorita pues me dice que van 15 partes de 148, lo vamos a dejar trabajando mientras vamos a ver otras configuraciones y regresamos para descargar nuestros respaldos. ¿Vale? Ahora, en esta pestaña de último respaldo exitoso, pues me dice cuándo fue el último cargado. Por ejemplo, ya aquí tengo uno de este RFC del día de hoy a las 9 de la mañana. Entonces, esto me sirve mucho a mí como administrador del sistema, porque si veo que a lo mejor el último fue de hace 2 o 3 días, yo puedo ver qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Quizás se haya perdido algún permiso en las carpetas, etcétera, etcétera. Entonces es importante ir validando esta parte. ¿Cómo podemos ir sabiendo que el DB Protector está funcionando en el día a día? Pues a través del último respaldo exitoso, o si la carpeta de respaldo se empieza a llenar sin que se los lleve. Eso quiere decir que a lo mejor el servicio no está trabajando o que los archivos no contengan la nomenclatura correcta. Esto, pues la verdad, nosotros tratamos de validarlo antes de dejarlo en productivo, por así decirlo, que se esté cargando, y lo monitoreamos alrededor de 3 días para validar el correcto funcionamiento. ¿Cuándo pudiera ser que nos falle la nomenclatura? A lo mejor cuando queramos añadir una nueva sociedad, ahorita, que es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si yo como cliente empiezo a trabajar o tengo implementada una nueva razón social, puedo pedirle a soporte que me validen el espacio, o yo lo tengo validado aquí. Y si veo que tengo muy poco, pues a lo mejor ampliarlo, ¿no? El espacio en la nube. Y yo, como añado una nueva sociedad, pues voy a copiar el mismo código, pero únicamente redireccionándolo a la base de datos nueva, por ejemplo. Recordemos que aquí le vamos a cambiar el nombre de la base. Por ejemplo, voy a usar la SBOAP. Y lo cambiamos en estos 3 lados. Aquí recordemos que el RFC pues lo vamos a cambiar un poquito porque los podamos diferenciar. Vamos a ponerle, por ejemplo, ABCD para conservar la misma estructura. ¿Y cómo podemos validar que esté funcionando bien o que esté bien estructurado? Pues vamos a sacar un respaldo nuevamente de forma manual. Vamos a la parte a la carpeta de respaldos y vemos que se está ejecutando mi respaldo, ¿vale? Yo ya validé que el query está trabajando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo copio, me voy a la tarea programada, step, le voy a dar editar, y aquí abajo vamos a poner el de la nueva sociedad. Esto es muy funcional cuando tenemos varias bases de datos o queremos agregar una nueva. Recomendación también, siempre que vayamos a agregar a lo mejor una base de datos, validar el espacio, y podemos pedir un ticket a soporte para que nos apoyen con estas configuraciones. Esto es más que nada para que podamos conocer cómo está trabajando, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿cómo se lleva el respaldo? ¿Cómo se genera? Pues tenemos que nosotros enseñarles cómo es que está trabajando para que ustedes tengan la confianza de qué es lo que se está haciendo y tengan esa confianza, pues, de que el software está trabajando correctamente y que no se está haciendo nada fuera de lo común. Entonces yo le doy OK y lo guardo únicamente. Ya se quedó para mis 2 bases de datos. Esa base de datos me parece que está un poquito más pesada, por eso es que el query tarda más. Vamos a ver, está cayendo, y mientras validamos este. Ya casi termina de sincronizar. Reporte de incidencias. Por ejemplo, si vemos que en algún día no se lo está llevando, ¿cómo podemos nosotros reportar a soporte? Podemos levantar un incidente y lo recomendable siempre es que nos compartan la bitácora. Tanto para tipo de cambio como Contae, como DB Protector, pues todas ellas tienen un log
en el cual nosotros podemos ver las incidencias. ¿Dónde podemos encontrar el log para el DB Protector? Este generalmente se queda en C. Hay una carpeta oculta que se llama DB Protector. Y aquí hay uno que se llama log. Este archivo, a primera vista, pues nosotros no podríamos interpretarlo, pero la gente de desarrollo, la gente de soporte, ya conocemos bien cuáles son los errores que se pudieran presentar. Entonces, cuando levantemos un incidente de tipo de DB Protector, por favor hay que compartir este log. Esto muchas veces agiliza el proceso de solución de los incidentes. Okay. Vamos a darle un minuto que termine. Razones por las cuales no se estaría llevando los respaldos. Ya vimos una, que a lo mejor la nomenclatura, si es que estamos agregando una nueva sociedad. Otra es que el DB Protector Service está detenido. Muchas veces nos ha pasado que a lo mejor por tareas de mantenimiento, por seguridad del servidor, se apagan los fines de semana, nos ha tocado que se apaguen las noches. Entonces, cuando encienden el servidor, este no inicia todos los servicios correctamente y a veces no los validamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre validar que esté iniciado, o le podemos cambiar la configuración para el tipo de inicio automático cada vez que cada vez que el servicio esté abajo. ¿Vale? Con esto nosotros podemos garantizar un poquito más que esté trabajando correctamente. ¿Qué otra razón pudiera ser para que no se lleve los respaldos? Pudiera ser que muchas veces no se instalan los software con permisos con el usuario administrador, sino únicamente con los permisos del administrador. Entonces, si el administrador cambiase la contraseña, los servicios ya no pudieran trabajar correctamente. Entonces, para ello es importante que si se cambia la contraseña del administrador para aquellos programas que fueron instalados de esta manera, pues se valide este cambio y se valide que estén funcionando correctamente. Repetimos nuevamente, si en alguna ocasión el respaldo no se está llevando, no hay problema, podemos reportarlo a centro de soporte. ¿Vale? Entonces aquí veo, ya terminó de hacer el respaldo, que es el que se llevaría en la siguiente barrida del servicio. Ahorita no lo vamos a cargar porque está bastante pesado y pues nos tomaría muchísimo más tiempo. Si yo me fijo, bueno, este es de la mañana, vamos a terminar. Ya que se termina, le quedan 10 partes. Ok, ya terminó de cargar. Bueno, le falta una parte. Me regreso a la aplicación y me notifican que finalizó la carga de esta base de datos. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo cerrar el DB Protector. Y ahora, ¿qué sucedió? Por X o Y razón yo necesito descargarme el respaldo, a lo mejor para un ambiente de pruebas. En el peor de los escenarios perdimos el servidor, ya hemos instalado SQL nuevamente, ya hemos instalado SAP, entonces necesito recuperar mi respaldo. ¿Qué tenemos que hacer en esa ocasión? Pues tenemos que instalar nuevamente el DB Protector si es que se formateó o se perdió la instalación, y una vez que está instalada y está vinculada a nuestra cuenta, le vamos a dar recuperar respaldo. Esto nos va a abrir una pestaña que nos va a indicar cuáles son los respaldos guardados. Por ejemplo, yo aquí tengo 2018.
Y aquí tengo el RFC de cada uno de ellos que se han cargado en mi cuenta. Yo selecciono cuál quiero descargar y le voy a dar descargar seleccionados. Le voy a indicar dónde los quiero poner. Vamos a dejarlos en el mismo escritorio y se están sincronizando. ¿Esto qué va a hacer? Pues que me descargue mi respaldo listo para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, mientras descarga, pues vamos a avanzar con la herramienta del tipo de cambio. Como podemos ver, el DE Protector es una herramienta muy sencilla de administrar, muy sencilla de configurar, pero es muy importante tenerla siempre funcionando. Repetimos, si en algún momento vemos que la aplicación no está funcionando correctamente, podemos llamar inmediatamente al centro de soporte para que se nos genere un ticket y nos apoyen con la revisión del incidente. La herramienta del tipo de cambio. La herramienta del tipo de cambio también es muy sencilla de administrar y de configurar, pero es muy importante porque nos permite cargar el tipo de cambio a todas las sociedades configuradas a través de una aplicación muy fácil de configurar. Lo mismo, nosotros podemos instalarla en nuestro equipo o podemos pedir a soporte para que nos apoyen con la configuración de la misma. Aquí podemos ver que se genera, tenemos la aplicación. Revisando un poquito, ya termino de descargar mi respaldo, listo para ser utilizado. ¿Vale? Entonces, retomando el tipo de cambio, bueno, yo aquí ya lo tengo abierto, está aquí abajo, que derecho a abrir, y tengo configurada una base de datos. Configurar el tipo de cambio es muy sencillo, muy sencillo, consta de dos partes también. Una que es el aplicativo del tipo de cambio y otra es una tarea que nosotros configuramos en Windows para que ejecute la herramienta. Anteriormente usábamos un horario que tiene la herramienta de tipo de cambio, sigue funcionando, es muy bueno, pero estamos dejando la tarea en Windows porque muchas veces ¿qué sucedía? Que ya que terminaban de configurar, pues lo cerraban la aplicación y esta ya no funcionaba. Entonces con la tarea de Windows, que más adelante vamos a ver, podemos entrar, la tarea puede entrar sin necesidad de que la aplicación esté corriendo. Entonces vamos a abrir nuevamente mi aplicación de tipo de cambio y podemos ver cuáles son las configuraciones que se necesitan. Bueno, yo voy a mostrarles cómo es que está mi configuración. Para que veamos cuáles son los parámetros que se necesitan para que la herramienta trabaje correctamente. La primera ventana nos pide configurar la base de datos. Yo aquí tengo una base de datos demo. Me pide el motor, puede ser SQL en sus diferentes versiones o puede ser HANA en caso de que contemos con HANA, ¿vale? El nombre del servidor o la IP en su defecto, cuál es el servidor de licencias, este lo va a casar automáticamente con el servidor. Le tenemos que dar configurar base de datos y si queremos que sea mediante autenticación de Windows o mediante la contraseña de SQL. Aquí por default me deja enmascarado el usuario SA, entonces yo pongo la contraseña de SQL del SA. ¿Qué base de datos quiero trabajar? Y por defecto aquí me deja el usuario manager. ¿Por qué se deja el manager? Porque el manager es el usuario que siempre tiene todos los permisos, aunque nos ha tocado situaciones o clientes que no usan el usuario manager por cuestiones internas. Entonces se recomienda que se deje un usuario que tenga licencia profesional. Por ejemplo, vamos a verlo. Tengo el manager que tenga licencia profesional y la licencia de SAP Add-ons. Esto a veces se nos pasa con marcarle el check o darle la licencia de Add-ons y por eso luego no cambia el tipo de cambio o no carga el tipo de cambio o no conecta, ¿vale? Ponemos la contraseña del manager o del superusuario y como validamos, pues hacemos una prueba de conexión. ¿Esto qué hace? Me valida tanto los accesos al servidor, los accesos a la base de datos y la conexión al Banco de México. Ahorita vamos a ver cómo trabaja el tipo de cambio. Aquí que me dice prueba completada,
Si se alcanza el web service del Banco de México, hay conexión con Business One exitosa y tenemos licencia vigente para la herramienta del tipo de cambio. Ahorita vamos a ver todo esto. Aquí tenemos dos botones, el de actualizar tipo de cambio de compañía o actualizar tipo de cambio de todas las compañías. ¿Qué tipo de cambio me va a poner? El que yo tenga aquí configurado, que vamos a ver más adelante. Voy a actualizar tipo de cambio de compañías y listo. Vamos a ver ahorita en un momento qué es lo que está pasando. La configuración de monedas. Por default la herramienta trae las 5 monedas, que es el dólar a través del default fix, el dólar del Banco de México, el euro, el dólar canadiense, el yen, la libra y otra moneda. Esta otra moneda la podemos poner si la consultamos a través del catálogo de monedas del Banco de México. Eh, Entonces aquí ponemos, por ejemplo, no sé, yo manejo ¿qué otra moneda? El, el franco suizo, por ejemplo. No recuerdo ahorita el código exactamente, pero por ejemplo, podríamos ser que el código sea así y lo tenemos que empatar con la moneda de Business One. Y con esto también nos va a hacer la conexión. ¿Cómo podemos validar el servicio o que se esté cargando correctamente las monedas? Pues es requisito que nuestro servidor alcance este web service del Banco de México. Si nuestro servidor no alcanza el web service, no se va a hacer la conexión entre la herramienta y la actualización para los diferentes tipos de cambio. ¿Vale? Aquí yo puedo marcar si quiero que me ponga el valor de fin de semana como el valor del viernes y si quiero que me actualice el tipo de cambio en los días feriados. ¿Cómo considera SAP los días feriados? Pues los toma desde módulos, gestión, inicialización de sistema, detalles de sociedad. En datos de contabilidad yo aquí tengo los feriados, que es el calendario, ¿no? Entonces, los días que yo marco aquí como feriados son aquellos los que va a considerar la herramienta para la actualización. ¿Vale? Aquí en configuración es únicamente para si queremos cambiar la contraseña o si queremos cambiar al usuario. El horario es para configurar la tarea programada, si es que lo queremos hacer a través de aquí, o de la tarea programada de Windows, que en un momento vamos a ver. Y la licencia, aquí me dice la vigencia de mi licencia para la herramienta de tipo de cambio. Esta siempre tiene vigencia el 31 de diciembre del 2018. Por ello es importante que a principios de diciembre solicitemos la renovación de esta para evitar que nos atrasemos con la actualización automática de los tipos de cambio. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cómo está la tarea programada de Windows. Yo me voy aquí al programador de tareas y ya tengo aquí generada una tarea programada que se llama, aquí me equivoqué el nombre, debería ser sham tipo de cambio con las siguientes configuraciones. Aquí yo la tengo programada para que se ejecute todos los días a las 5 de la mañana. Pudiera ser que la pongamos a las 4, a las 6 de la mañana. Esto es a petición del cliente. Y esto es lo importante. Quiero que cada día a las 5 de la mañana me inicie un programa. Este está apuntado al instalador o al ejecutable del tipo de cambio. Y aquí nosotros le dejamos este argumento para que me actualice en todas las bases de datos que yo tenga configuradas. Pudiéramos poner un distintivo para que solo en cierta base de datos me lo cargue, aunque estén configuradas todas en el tipo de cambio, pero solo me lo actualice en una. Lo recomendable es que se le deje así, silent seal, para que me tome todas las que tengo configuradas aquí.
Ya las demás condiciones son únicamente para la ejecución, estas no las vamos a modificar o rara vez. Y aquí, siempre que nosotros hacemos algún cambio, nos pide la contraseña del administrador. Es importante que le pongamos específicamente el administrador del servidor porque es el que tiene todos los privilegios. ¿Vale? Aquí me la está pidiendo de nuevo. La colocamos y ya está guardada mi tarea programada. Administración de la herramienta del tipo de cambio. Vamos a añadir una nueva sociedad para que veamos cómo se hace. Realmente es un proceso muy sencillo que ya lo vimos, pero siempre es importante. Aquí vamos a darle nuevo. Yo le voy a poner pruebas 1, que es únicamente el nombre de la base de datos, por ejemplo. El servidor al cual estamos apuntando, que ya lo habíamos visto hace rato. Esto luego se tarda un poquito porque a veces no estamos trabajando directo en el servidor o no estamos en la sesión del administrador, entonces tiene que conectar. Aquí le vamos a cambiar, yo en mi caso uso SQL 2014, el servidor de licencias, le vamos a dar configurar base de datos, la autenticación de Windows, perdón, se la vamos a quitar. Aquí recordemos nos deja por default del usuario SA, B1 admin, qué compañía quiero, y la contraseña del manager. Yo lo que hago siempre es primero guardar y le voy a hacer una prueba de conexión. Y lo mismo, conexión exitosa, ¿sale? Entonces así es como se agrega una nueva sociedad. Nosotros podemos agregar tantas sociedades tengamos o necesitemos. Vamos a probar el botón de actualizar tipo de cambio compañía únicamente para que me lo cargue en esta sociedad. Ya me lo cargó, me voy a loguear en esa base. Y me voy a tipos de cambio e índices. Como podemos ver, ya me puso mis tipos de cambio para el día de hoy. Este lo está tomando pues de la ventana de monedas. Aquí está el dólar y el euro a 23,095. ¿Sale? ¿Por qué si yo uso el dólar canadiense no me lo colocó? Porque en la herramienta no tengo configurado el dólar canadiense. Yo lo puedo colocar aquí y le voy a dar a actualizar tipo de cambio compañía. Ojo, yo estoy utilizando este botón únicamente para motivos de demostración. En casos reales, el tipo de cambio se va a estar actualizando mediante la tarea programada. Ahorita voy a mostrar qué tipo de error puede suceder si le damos a actualizar tipo de la compañía actual cuando ya se ha cargado a través de la tarea programada. Entonces yo me voy a salir aquí. Voy a volverla a abrir para que refresque. Y ya me puso el dólar canadiense. ¿Vale? Entonces así es como podemos configurar diferentes monedas para las bases de datos que estamos trabajando. Así, vamos a ver el tema de la administración de la herramienta de tipo de cambio. Una parte de la administración de la herramienta de tipo de cambio, pues bueno, es el estarle dando mantenimiento continuo. ¿Por qué? Pudiera ser que cambiemos contraseñas tanto de SQL como de Business One, pudiera ser que queramos añadir otra sociedad, entonces cada vez que nosotros hagamos alguno de estos cambios, tenemos que actualizarlo en la herramienta porque si no, no nos va a estar copiando. Es decir, estos accesos no se actualizan de manera automática, se tiene que hacer de manera manual cada vez que esto sufra algún tipo de cambio. ¿Vale? Vamos a ver por qué razón pudiera no cargarse el tipo de cambio en sus diferentes escenarios. Primero que nada, pues, hay que identificar la causa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reportar un incidente a centro de soporte
o cómo podemos nosotros identificar estos errores. Todo, como al igual que el DB Protector, esta herramienta cuenta con una bitácora, con un log. Entonces, dentro del menú log hay una pestaña que dice bitácora. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Vamos a ver de arriba para abajo. Yo en la mañana se actualizó el tipo de cambio para mi sociedad. Aquí te dice, el obtener es cuando va al Banco de México, obtiene los datos y los registra a nivel de herramienta. Ya cuando dice actualizar tipo de cambio para este día, ya, aquí me actualiza la moneda dentro de Business One, el dólar, el euro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy doble vez el actualizar el tipo de cambio de forma manual, pues aquí me dice que no lo cargó porque ya está definido para este día. Ahora, yo hice una prueba donde está seleccionado el yen, ¿vale? Que el símbolo en código en Business One es JPY. Entonces, ¿qué me dice? Que no lo captura porque la moneda es inválida dentro de esta base de datos, ¿vale? Invalid Currency SBO-AP, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queramos levantar un incidente a centro de soporte, es importante que les adjuntemos esta bitácora o al menos en los errores que nos está marcando, porque esto luego nos facilita muchísimo la forma en la que se atiende el incidente. ¿Qué otro tipo de errores pudiera presentarse? No actualiza el tipo de cambio para el día de hoy. Pudiera ser que la tarea programada no esté funcionando. ¿De qué forma? Por ejemplo, como les comentaba hace rato, cada vez que yo hago un cambio me pide la contraseña del administrador. Si el administrador ha cambiado su contraseña, también la tenemos que actualizar aquí para que me tome el cambio, ¿sale? Es importante siempre esta parte. Se cambia la contraseña del usuario SA o la del usuario manager o el usuario que esté en la dado de alta en la aplicación. Si yo cambio la del manager, pues siempre es importante validarlo aquí. Vamos a hacer una prueba ahorita. Se quitó la licencia profesional o se cambió en SAP Business One del usuario manager o del usuario registrado en el tipo de cambio. Por ejemplo, yo en mi base de datos, al manager le voy a quitar la licencia para que hagamos una prueba. Voy a actualizar y me voy aquí a la herramienta. Vamos a hacer una prueba de conexión. No SAP License. Me dice que no tengo licencia dentro de Business One. Es por ello. No se pudo conectar a Business One. Entonces, si mi usuario no tiene licencia, tanto la de add-ons como la profesional, pues no me va a permitir hacer esta prueba. Lo mismo sucede con el usuario de SQL. Si yo he cambiado la contraseña, me va a mandar un error muy similar. Licencia no vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que mi licencia aquí ha vencido. Por ejemplo, esto se nos presenta en ocasiones a principios de año, que es cuando se tuvo que haber renovado la licencia. Pues descubrimos que llegamos, no la ha actualizado, pues es porque no tenemos licencia vigente de la herramienta de tipo de cambio. Otro error pudiera ser que no tengamos conexión a internet o que el web service no esté disponible. Este web service es el que les mostraba aquí. Mientras este web service no sea alcanzado, no se va a poder actualizar la herramienta del tipo de cambio, ¿vale? Otra que es muy poco común, que el Banco de México no haya actualizado los tipos de cambio o que no haya un valor actualizado. Solo actualizó el tipo de cambio en alguna de las empresas registradas. Esto es, podemos verlo porque lo mismo, se cambió la contraseña de una de las compañías, por ejemplo la del manager. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Aquí ya tengo mi manager, tiene licencia, entonces le voy a cambiar la contraseña al manager.
vamos a actualizar, actualizamos. Y vamos a hacer una prueba de conexión. Nos arroja este error que el login al SLD ha fallado. Asegurémonos de que el servidor, la compañía del usuario, las credenciales de usuario sean correctas. ¿Vale? No me conecta. Esto es porque yo he cambiado la contraseña del manager. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, ahorita fue porque hice la prueba de conexión, pero en el caso de que a mí no me actualice el tipo de cambio, se va a ver dentro de la bitácora este tipo de errores. De hecho, a ver, vamos a hacer una prueba. Sí se muestra ahorita. No, no me lo muestra. ¿Vale? ¿Qué otro tipo? Errores de red. Este es un caso un poco extraño. Se nos ha presentado con dos clientes en el que hay intermitencias en la red. Entonces, cada vez que se quiere conectar al web service, algunas veces entra, algunas veces no. ¿Vale? Entonces es importante validar estas conexiones de red, que no tengamos ahí algún firewall que esté entrando, que no tengamos caídas de la red, porque si no, pues no se va a estar actualizando el tipo de cambio. En ese caso, como que era un poco aleatorio, lo que hicimos fue que se dieron de alta dos tareas programadas, una a las 5, otra a las 5:30, y de esta manera, si la primera no actualizaba, entraba la segunda. De todos modos, si en la primera ya estaba actualizado, no pasaba nada con que en la segunda vuelta eh, hiciera la corrida. Ok, otra forma de validar nosotros en soporte que sí que sí esté funcionando la herramienta es a través de SQL. Por ejemplo, yo aquí en mi base de datos voy a hacer un query donde voy a llamar la tabla donde se guardan los tipos de cambio, que es la ORTT. Lo voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que me dice? Que se actualizaron el día de hoy y las diferentes monedas. El data source, si está en O, es porque se ingresó a través de alguna aplicación, algún add-on, y si se pone el I es porque lo ingresó algún usuario, ¿no? Entonces eso a veces nosotros lo consultamos para validar que el tipo de cambio esté trabajando. Entonces el user sign es el que me dice qué usuario fue el que lo actualizó. Esto es más que nada para las herramientas que nosotros hacemos mediante el análisis de los incidentes. Entonces, como resumen, cada vez que nosotros necesitemos reportar una incidencia al centro de soporte, hay que mandar la bitácora y esta nos puede ayudar muchísimo para el análisis o el diagnóstico de los incidentes. Siempre es importante que antes de reportar también hagamos las pruebas de conexiones pertinentes, porque estas nos van a indicar cuáles son los diferentes errores o qué es lo que pudiera estar fallando. Esto es muy importante antes de levantar un ticket. A lo mejor reportar, sabes que ya hice la prueba de conexión, aquí le mando las bitácoras, ya están validados los usuarios, y entonces el análisis es muchísimo más sencillo. ¿Vale? Aquí sí me conecta, en la otra no me conecta. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte del tipo de cambio del DB Protector. No sé si alguno de los presentes tuviera alguna duda. Parece ser que no. Pues bueno, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión, agradeciendo su participación, y cualquier duda que ustedes pudieran tener sobre esta webinar, sobre la herramienta de tipo de cambio o sobre la herramienta del DB Protector, por favor háganoslo saber a través del canal del centro de soporte, ya sea comunicándonos o a través vía telefónica o a través de un correo electrónico. Si es por correo electrónico, por ejemplo, en el caso de dudas o errores, mandar siempre la documentación como la bitácora, la captura del error, que ya se hayan validado las conexiones, y esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.